Muy bien. Entonces, tenemos esta palabra, el viaje por delante. Y el nombre lo atribuyo a una parte de la Escritura en la que el Señor estaba hablándome con respecto a esta reunión en semanas pasadas. Y yo quiero que vayamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 18. Vamos a leer bastante, ¿ok? Primera de Reyes 19, versos del 1 al 18. Hay algunas cosas claves que están puestas en esta parte de la Escritura, en esta porción, y que tienen que ver justamente con el viaje de Elías. ¿Sí? Él tenía un viaje por delante. Y yo quiero decirte, tú tienes un un viaje por delante. Quería ver si estaban despiertos. Algunas chicas dicen, no, cancelo, pastor. Entonces, yo quiero decirte, este es el tiempo de que tú veas, yo tengo un viaje por delante. Estoy en medio de un viaje. Estoy en medio de un viaje del cual no me quiero quedar a medias. No me quiero bajar a medio viaje, no quiero desanimarme a medio viaje, no quiero interrumpir o que otros me interrumpan este viaje, no quiero perder todo lo que puede ocurrir a través de este tiempo que estoy transitando. Y es tan importante porque la misma vida es un viaje. Sí, la vida es un viaje. La vida es un viaje que nos trae diferentes estaciones, diferentes momentos, diferentes sensaciones, pero hay algo hermoso y es cuando nosotros tenemos puestos nuestros ojos en el destino hacia donde vamos, entonces hay algo grande en eso. Yo recuerdo cuando nos fuimos de luna de miel con mi esposa, nos fuimos a las islas de San Andrés y, y cuando estábamos viendo todas las cosas, eh, realmente nosotros no quisimos contratar desde aquí el tour o los diferentes tours que hay. Y cuando fuimos allá, más bien estuvimos averiguando con personas de ahí y todo, qué nos recomendaban. Y eso fue mucho mejor, se lo recomiendo, de hecho, si hacen un viaje. Fue mucho mejor porque pudimos tomar las mejores opciones y nos dimos cuenta que algunas de las opciones que nos presentaban estaban chéveres, pero tomaban demasiado tiempo y de pronto no íbamos a tener toda la satisfacción que hubiésemos querido de los días que teníamos ahí. Por lo tanto, la idea era optimizar ese viaje. Y nosotros debemos aprender a optimizar este viaje que tenemos. ¿Sí? Este viaje en el que estamos caminando, en el que estamos nosotros avanzando. El viaje en el que estamos es un viaje de cristianismo, es un viaje en el Señor, es un viaje de una aventura divertida y muy hermosa que se llama la vida, que Dios nos ha dado. Y debemos aprender a disfrutarla, pero no solo nosotros, debemos aprender a hacerla disfrutable para otros. ¿Sí? Hacerla disfrutable para otros. El viaje que nosotros recurrimos no se trata solo de nosotros mismos. Y a veces el mayor error, lo que más trae tropiezo a nuestro viaje es cuando nosotros no nos damos cuenta que no se trata de nosotros mismos. Se trata de que los otros lo disfruten, se trata de que otros, ¿sí?, se unan a este viaje. Hoy no he tomado mucho líquido, así que les pido perdón, pero voy a estar tomando algo de líquido. Y vamos ahora sí con Primera de Reyes 19, versos del 1 al 18. Dice: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Elías era un profeta, un gran profeta en el pueblo de Israel, y que a causa de ver toda esta corrupción que había y todo este pecado, él lo que hizo fue encargarse de humillar a los profetas de Baal, porque estos profetas habían engañado al pueblo, habían engañado a la gente y la gente estaba dada a un montón de cosas equivocadas y negando a Dios y yéndose en contra de Dios. Entonces Elías mata a estos profetas y luego de que ocurre todo esto, eh,
ese es el relato que estamos leyendo, dice que le contó a Jezabel. Jezabel era una mujer malvada. No era de esas mujeres en las que se canta en los vallenatos, de la que se canta en las cumbias, en las salsas, de las que se canta en los, ¿cómo se llaman los? ¿Cuál era la música de Julio Jaramillo? Gracias, Javi. En los pasillos, en la cantina, dicen por ahí. Bien. También. Entonces, en los pasillos, y por cierto, Javi, feliz cumpleaños, amigo. Un aplauso para Javi, feliz cumpleaños. Te queremos, amigo. Entonces, cuando Jezabel ve todo esto, ella como una gran dirigente, como una mujer que estaba ahí puesta en poder, pero no solo eso, sino una mujer de mucha influencia, ¿qué es lo que hizo? Ella le amenazó a Elías y dice, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me castiguen, me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Entonces quiero empezar por esta parte, porque en el viaje que nosotros tenemos hay una consigna clara. Y en ese viaje nosotros debemos hacer morir en nosotros toda idolatría. En este viaje nosotros debemos hacer morir toda sombra de nuestra vida pasada. Sí, no estoy diciendo que Dios no quiere nada con nosotros y que Dios quiera ser otra persona de nosotros. No, al contrario, Él nos ama, Él nos creó. Pero hay cosas que Satanás puso en el camino, ¿sí? Que no somos nosotros y que a veces las asimilamos y las tomamos como si eso fuésemos y creemos tan ciegamente en que nuestra identidad está basada en eso, que no podemos avanzar. Entonces, el viaje en el que nosotros estamos es un viaje de fuerza. Y cuando estamos nosotros en este viaje, lo primero que va a querer el enemigo hacer es mandarnos mensajitos. ¿Sí? Mandarnos mensajitos. Ahí está chateando con nuestra mente Satanás, y si le permitimos va a estar chateando con nuestro corazón, jugándonos, ¿no? A cada momento, es que tú tal cosa, es que tú esto. El otro día me llegó un mail de la empresa de telefonía que tengo contratado el plan. Y cuando vi, decía, usted tiene una mora por no pagar tanto, y que dice, ¿qué no? Y yo preocupado por eso, y preocupado y hasta molesto, digo, ¿cómo es posible si en la propaganda dicen que ellos no cobran más de lo que dicen? Y toda la cosa, y cuando... No, bendice, amigo, no maldigan. Entonces, yo estaba ahí con todas las cosas y todo el tema, cuando de pronto resulta que después de varios días vuelvo a revisar el mail y el mail había sido enviado a mi mail, pero tenía un encabezado dirigido a otra persona que no era yo. Entonces no era para mí, entiendo que no era para mí. De todos modos voy a llamar a averiguar, pero entiendo que no era para mí. Y a veces nosotros somos así, somos tan vulnerables a los mensajitos que nos manda Satanás, que antes de ver de quién vienen, antes de ver a quién son dirigidos, nosotros los tomamos como personales y pensamos, no, yo tengo que inmiscuirme en esto, tengo que inmiscuirme en esta pelea, tengo que inmiscuirme en este sentimiento, tengo que inmiscuirme en esta manera de pensar, de actuar, tengo que inmiscuirme en esta pelea ajena, tengo que inmiscuirme en esta situación o en esta circunstancia. Y esos mensajes quieren destruirnos. Hay una consigna que Jezabel tenía, y era que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos. Entonces vemos aquí un espíritu clarito de venganza. De venganza. Y cuando yo estaba orando por esto, el Señor me mostraba uno de los grandes espíritus en esta tierra
que se mueven y que influencian a la gente es la venganza. Es la venganza, no la cantina, la venganza. ¿Por qué? Este espíritu de venganza lo que quiere hacer es que nosotros estemos intranquilos con la injusticia de esta tierra. Lo cierto es que en esta tierra vamos a encontrar mucha injusticia. Entonces, siendo honestos, siendo reales, ¿cuándo vamos a encontrar que esta tierra nos provea una justicia verdadera? Por eso Jesús es nuestra justicia. Él nos fue entregado por justicia. No expectamos la justicia de esta tierra de la manera en la que sí expectamos la justicia de Dios sobre nuestras vidas, que es Jesús. Entonces, la venganza es uno de los grandes sentimientos que quieren dañar el corazón. La venganza es uno de esos grandes momentos que quieren trastornar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. A veces no necesariamente tendremos que ser vengativos y decir, no, es que a mí este man me cae mal y yo le voy a hacer sufrir lo que me hizo sufrir. No, no necesariamente. Podríamos llegar a ese nivel, pero de pronto no. De pronto nuestro nivel de venganza es, yo quiero demostrarle al mundo que no me ha derrotado. De pronto nuestro nivel de venganza es yo tengo un orgullo propio, ¿cómo se dice esto? Ayúdeme ahí en el chat, como ¿qué es? Pues se me fue la palabra, pero como una dignidad, sí pensaba en autoestima, gracias, pero como una autoestima, una dignidad, ¿no? Que yo quiero rescatar frente a otros, en la que yo no puedo reconocer que a mí me han hecho daño. Yo, un ego, gracias, también eso. Es el ego que no nos deja decir, yo soy vulnerable y necesito ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene alguien que se ve seguro en un área en la que yo soy débil, yo saco las uñas. ¿Por qué? Porque es como ese potencial, ¿qué puedo decir? Es mi competencia directa, pensamos a veces. Y yo creo que nosotros debemos salir de este espíritu, porque ese es un espíritu de Jezabel, ese es un espíritu que quiere llevarnos a estar inmiscuidos en esto, inmiscuidos en el espíritu de este mundo. A veces pensamos, el enemigo me quiere atacar a mí, pero no entendemos, el enemigo quiere atacar a otros, usándome a mí. Uy, eso estuvo tenaz. El enemigo quiere atacar a otros usándome a mí. Y te voy a decir por qué. Porque somos más hirientes con las personas cercanas que con las que no conocemos. Entonces, esas heridas se vuelven mucho más graves y mucho más fuertes y el enemigo quiere usarnos para destruir la vida de otros. Por eso hay este espíritu de Jezabel, ¿sí? que estaba influenciando, que estaba manipulando su entorno con el fin de dañar la vida del profeta Elías. Entonces, luego de eso dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida, y subrayo su vida. Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Él trató de rescatarse a sí mismo, él trató de que su vida se mantenga. No se dio cuenta la incidencia que tuvo lo que él hizo, pero pensó, no, me acabo de ganar un gran enemigo. Y yo quiero decirte, no tengas temor. Yo he escuchado a personas decir, es que yo creo que Satanás me está persiguiendo. Y yo quiero que dejes de temer de eso. Tú debes estar seguro que Satanás te está persiguiendo. Tú debes estar seguro que tienes un enemigo. Es más, preocúpate si Satanás no es tu enemigo, porque de pronto es que está demasiado cómodo. Entonces, no me preocupa que Satanás me vea como su enemigo, no me preocupa que yo sea un enemigo potencial de Satanás. Y yo no debo atemorizarme por eso. Al contrario, debo entender que en Cristo tengo toda la libertad y la fuerza que necesito. Elías había acabado de matar, si no me equivoco, eran 400 profetas. No sé, la Andreita es buena para los números de ahí. 425, dice la. Entonces,
Pero el punto es que eran muchísimos profetas. Él tuvo no solo la fuerza física, porque se requiere mucha fuerza física de la manera, 600, gracias, por la manera en la que los atacó. Pero no solo es la fuerza física, también es la fuerza moral, el carácter para llegar a tomar una decisión tan difícil. No es que Elías era un sangre fría que decía, no, yo soy aquí el super saiyajin y me bajo a los que estén por encima. No, sino que él tuvo que entrar en esta dimensión de, Señor, lo que estoy a punto de hacer es porque realmente hay algo terrible que está ocurriendo a través de estas personas, de estos sátrapas. Y de hecho eran sátrapas. Y ellos estaban influenciando de una manera equivocada. Ok, siguen lanzando números por ahí. Ok, más o menos, ni tú ni yo, digamos 500. Entonces, el punto es que nosotros debemos de entender cuál es el, el destino al que yo estoy caminando para no quedarme en el medio, ¿sí? Él tuvo miedo, en ese momento le faltó esa entereza de carácter posiblemente, y ya voy a hablar por qué pasó esto, pero él huyó para salvar su vida. Y debemos entender que en este camino, para mantenernos en el camino, no podemos estar pensando en nosotros mismos. ¡Pam! Uy, casi se me cae la cámara. Gracias. Muy bien. Debemos entender que para resistir, para caminar fuertes y completar esta carrera, nosotros necesitamos no vivir para nosotros mismos, no buscar preservar nuestra propia vida. Amén. Entonces dice que en medio de esa huida, ¿no? En medio de esa huida, él se fue a Bérseba, o a Bérseba, sí, Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego dice, siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Pidió morirse. Sí, es como que de pronto toda la satisfacción, no digo de asesinar por si acaso, ¿no? Toda la satisfacción de haber entrado en este celo de Dios y de haber quitado a estas personas que tanto mal le hacían al pueblo. Hacían sacrificios humanos, hacían violaciones a nombre de sus dioses. O sea, eran personas malas, malas. Y después de haber hecho todo eso, esto que le debía haber causado una satisfacción, en realidad, a causa de este mensaje de Jezabel, le causó temor. Y le llevó al punto de que él diga, no, yo me quiero morir, quítame la vida, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. En otras palabras, Satanás le estaba quitando la influencia. Le estaba quitando la influencia, le estaba diciendo, tú no has hecho ninguna diferencia. Y eso es un error, eso es una equivocación. Jóvenes, ustedes están haciendo la diferencia. Ustedes están haciendo la diferencia. Y deben sostener la bandera de hacer la diferencia. Obviamente, si usted está, mi mamá decía, echado como WhatsApp, ¿no? No sé ni qué es, creo que es una especie de lagartija, ¿sí? Si usted está echado como WhatsApp, ¿a cuántos les dijeron eso? Así solo para saber si es que mi familia... Ay, ya, ok. Al menos a alguien en mi pantalla, la Lili, le han dicho eso. ¿Y le has hecho caso, Lili, o no haces caso? Entonces, eso de estar echados como WhatsApp, no sé cómo decían por allá por Venezuela, Daniel, pero eso de estar ahí echados, de estar ahí acostados sin tener oficio ni beneficio, ¿no es cierto? Eso no nos ayuda, porque ahí no estamos haciendo nada, porque ahí no somos influencia. No debemos perder lo que hicimos un día. Te voy a decir, el día en que tú recibiste a Cristo, no solo lo recibiste para ti.
El día que tú recibiste a Cristo, recibiste para hacer luz a las naciones, lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Tú lo recibiste para hacer influencia, para hacer luz a estas naciones. Por lo tanto, ese día ya hubo una victoria. Ese día ya hubo un triunfo. Pero ¿qué pasa después de ese triunfo? De pronto, no sé, no quiero que nadie se sienta mal, pero de pronto ahora tú estás ahí desanimado, ahí echado como WhatsApp diciendo, no, ¿y ahora qué hago con este virus? Conversé con una persona que me comentaba de alguien, de un pariente suyo, que, que murió con COVID. Y me decía, lo más triste es que como no tenía familia cuando le dio COVID, lo que él pensó fue, bueno, yo no le debo nada a nadie, ya no tengo a nadie cercano en esta vida, así que ya para qué luchar. Y no hizo absolutamente nada, no quiso ir al médico, no quiso ir al hospital, no quiso ir a emergencias y simplemente se dejó morir. Y eso es algo muy similar a lo que estaba pasando con Elías en ese momento. Sus fuerzas estaban siendo restadas, estaban siendo probadas sus fuerzas. Y de pronto él dijo, no, yo no soy mejor que mis antepasados. No, yo quiero decirte, hay victorias que tú has tenido para llegar hasta este día. Hay victorias que tú has tenido, que tú has cosechado para llegar hasta este momento. Y si bien es cierto, no nos basamos en esas victorias para el resto de nuestra vida, pero sí debemos de entender que el Señor sí nos puso algo. Dice la palabra, tú eres pueblo escogido de Dios, nación santa, pueblo adquirido. Tú eres su especial tesoro. Entonces, no pienses, yo no soy mejor que mis antepasados. Tú eres mejor que tus antepasados porque tú estás llevando una nueva libertad, tú estás trayendo a esta generación, tú has llegado hasta esta generación para transmitir libertad. Pero el punto es que debes mantenerte con esa consigna y no debes vivir para ti mismo. Cuando vivimos para nosotros mismos es fácil que nosotros caigamos en mostrar a otros las victorias. Todo está bien en mi vida. Pero cuando yo estoy a solas y veo mis partes difíciles, entonces ahí empiezo yo a luchar y a decir, no, es que esto, es que el otro, y me siento tentado a culpar a los otros, me siento tentado a señalar, me siento tentado a criticar, a juzgar, a encontrar esta competencia, a pensar que otros son mi competencia directa. Y pierdo el destino al que estoy yendo. Pierdo el entender que este viaje no se trata de mí mismo, sino que se trata de ser luz a otros. Entonces, cuando el Señor le escucha toda esta oración, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Le dice, levántate, ¿no? A través de un ángel. Dice, un ángel le tocó y le dijo, mientras él estaba durmiendo, levántate y come. Levántate y come. ¿Cuántos quisiéramos que nos digan así? No, levántate y come. Levántate y come. Y lo que le estaba diciendo no era simplemente, mira, yo quiero que comas un poquito, te veo flaco, mira, ya te arrancas, se te ven los huesos. No, esto es lo chévere, porque le dice, levántate y come. Elías miró a su alrededor, cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Y así somos a veces cuando nosotros venimos a 180 y recibimos la palabra, comemos y luego nos volvemos a acostar. Comemos y no hay un cambio, no hay una diferencia. Comemos y el Señor pone cosas, nos habla cosas, pero no lo ponemos por práctica. Esperamos la iniciativa de los otros en lugar de tener nuestra propia iniciativa en esto. Entonces dice que él se volvió a acostar y que el ángel regresó y le volvió a tocar y le dice, levántate y come un poco más. Y ahí le dice, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. El viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Escucha, nosotros tenemos un viaje por delante.
Y ese viaje que tenemos por delante no es demasiado para nosotros. No lo es. Tal vez tú piensas ahorita, no sé si ustedes escucharon la palabra que compartí el día miércoles, pero el día miércoles estaba compartiendo acerca de este desgaste emocional en el que caemos muchas veces. Es un desgaste emocional que nos resta fuerzas, que nos quita propósito. Y ese desgaste emocional era el que tenía Elías en ese momento. La amenaza de Jezabel desgastó sus fuerzas. La amenaza del COVID puede desgastar nuestras fuerzas. La amenaza de los últimos tiempos pueden desgastar nuestras fuerzas. Pero lo cierto es que Dios nos dio a nosotros, nos puso en este viaje y nos dijo, come, come, aliméntate del pan que yo te doy. ¿Cuál es el pan que viene del cielo? El pan de Ambato, pues ¿cuál más? Esa era una broma. Para los tres que están aquí serios, no voy a decir nombres. Ahí sí se ríen, ¿no? Ahí sí te ríes, a ti te digo, ¿no? Entonces, entonces yo quiero decirte, el pan que viene del cielo es ese alimento espiritual que es tan oportuno. Es ese alimento que no nos lleva a que nosotros vayamos a coger de un lado o de otro, sino que nos pone la esperanza en el Señor. Es el maná del cielo, que vino del cielo literalmente y que suplió la necesidad. Entonces el Señor nos está dando esa provisión, el Señor nos está dando ese sentir, nos está poniendo en nosotros este alimento espiritual. ¿Para qué? Para fortalecernos para el viaje que tenemos por delante. Dice la palabra, entonces se levantó, comió, bebió la comida que le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. Yo quisiera saber de qué se trataba ese pan del cielo, porque tenía las fuerzas para caminar 40 días y 40 noches y llegar al monte de la presencia de Dios, la montaña de Dios, dice la palabra. Es decir, la fuerza que le fue dada, ¿a dónde le debía llevar? A ver, leo labios. ¿A dónde le debía llevar? ¿Y ese qué lugar es? La montaña de Dios es el lugar de la presencia, ¿no es cierto? Es el lugar de la cobertura, es el lugar de la rendición. De eso hemos hablado en otras palabras, no quiero enfocarme mucho en eso, pero el lugar de la presencia de Dios es donde tú estás completamente rendido y Él está por encima. Si Dios no está por encima, no estás en la montaña de Dios, estás en tu propia montaña. ¡Auch! Si tú crees que estás en la montaña de Dios, pero no estás rendido a Él, entonces no estás en la montaña de Dios, estás en tu propia montaña, estás en tu propio monumento. Y es muy engañosa esa montaña. Es muy engañosa porque uno siente, no, o sea, yo estoy delante de la presencia de Dios, yo doy la vida. ¿Por qué? Porque es grande. Y porque yo pienso que ahí está la presencia de Dios. Y vamos a ver lo que ocurrió aquí. Muchos de ustedes saben la historia. Entonces dice que él llegó hasta allá, hasta la montaña de Dios, pero cuando llegó a la montaña de Dios, mira lo curioso. En lugar de rendirse, en lugar de tener ese tiempo con Dios, lo que hace es que encuentra una cueva y ahí se queda. Dice, ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? No se refería a qué haces aquí en mi presencia. Le decía, ¿qué haces ahí en la cueva? En otras palabras, a veces nosotros, con pretexto de que estamos buscando la presencia de Dios, estamos metidos en una cueva. Es una cueva de tristeza. De pronto es una cueva de incomprensión. De pronto es una cueva de impotencia. De pronto sentimos que es una cueva de injusticia.
de soledad. Y aun cuando estamos a las faldas de la presencia de Dios, a las faldas de la montaña de la presencia de Dios, encontramos este escondite y nos quedamos ahí. Y pensamos, estoy seguro porque estoy ante la montaña de la presencia de Dios. Pero en realidad no estamos seguros, no estamos protegidos. Porque todavía estamos recurriendo a este hueco en nuestro interior. ¿Cuál es la cueva en nuestro interior? Este es un buen momento para que nosotros preguntemos, ¿cuál es mi cueva? Mi cueva ha sido el desánimo. Mi cueva ha sido de pronto el culpar a los otros. Mi cueva ha sido poner la esperanza donde no la he debido poner. De pronto ha sido idolatría. De pronto mi cueva han sido sentimientos incorrectos, palabras recurrentes en cuanto a mí mismo. De pronto mi cueva ha sido culpar a los otros. Ya mi conversación cotidiana es hablar de los otros. Yo les he contado esto, sobre todo a los que caminan más tiempo conmigo. Cuando yo tuve mi primera, no digo cita, pero mi primera salida de amigos con Fari, que ahora es mi esposa, una de las cosas que el Señor me advirtió, el Espíritu Santo me dijo, no quiero que hables de ti mismo. Y cuando me dijo eso, me hizo mostrar que había una conversación recurrente en mí. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es la conversación recurrente que tienes? Cuando te ves con tus amigos, ¿a dónde jala la conversación? Y tal vez tú puedes decir, bueno, pero no es siempre, pero sí termino hablando de fulanito de tal, de fulanita de tal. Si terminas hablando de eso, aun cuando no sea siempre, aun cuando sea solo un rato, entonces hay un argumento recurrente, hay una cueva. Y eso no hacía que Elías deje de ser profeta, él seguía siendo profeta. Y eso no hacía o no desvalorizaba lo que él había acabado de hacer con respecto al celo de Dios con los profetas de Baal. Era valioso. Y eso no le quitaba el lugar que tenía delante de Dios. Era amado por Dios. Sin embargo, esta cueva en su vida era algo que no le permitía avanzar en este viaje. No le permitía avanzar en este viaje. Entonces, cuando está ahí en la cueva donde estoy, denme un segundito, cuando está ahí en la cueva, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice, he servido con gran celo al Señor. Miren el argumento. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Yo soy un bello, soy un lindo. Pero el pueblo de Israel, ahí ponle el nombre que tú quieres, pero fulanito de tal, pero mi jefe, pero mi mamá, pero mi papá, pero mi novio, mi novia, mi ex, pero mi líder, pero mi discípulo, pero quien sea, pero tal persona, donde estoy, aquí está, ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Y yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Esto que acabo de leer, esta frase, podría parecer una oración delante de Dios. Casi podría pasar por una oración. Si no fuera que después vemos que Elías vuelve a repetir lo mismo. Y se queda y nos damos cuenta que Elías está enfrascado en un argumento. Él no se da cuenta, pero él está enfrascado en un argumento. ¿Cuál es el argumento en el que estamos enfrascados? ¿Qué argumento pensamos? No, es que solo son, es que es la verdad, ¿no? Es la verdad. Pues esa verdad, que para Elías también era una verdad, era un traspié. Esa verdad detenía absolutamente todo lo que Dios quería hacer en este profeta. Entonces, dice que donde estoy, yo soy
luego de que dice esto, ¿no es cierto? Yo soy el único que queda con vida y ahora vienen a buscarme para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Esto es muy tenaz porque este llamado, ponte de pie delante de mí en la montaña, le está diciendo, preséntate delante de mí. Ahora, yo quiero preguntarte, si Dios nos dice, preséntate delante de mí, yo creo que lo último que haríamos es hablar de los otros. Yo no podría presentarme ante la presencia de Dios y hablar de los otros, porque sus ojos son tan penetrantes que tendría que terminar hablando de mí. Tendría que decir, Señor, no son otros los que están ahorita delante de ti, soy yo. Soy yo. Y yo quiero rendirme, Señor. Entonces, mira, le dice que se ponga de pie delante de la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y dice que un fuerte e impetuoso viento azotó la montaña. Y dice que la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero dice la palabra que el Señor no estaba en ese viento. ¿Qué es esa ráfaga que hasta afloja las piedras? A veces es este actuar en nuestra vida que pensamos, no, es que la presencia de Dios está conmigo y yo sé, y yo estoy haciendo esto en el nombre del Señor y y cometemos un error. Pero las piedras se aflojan y decimos, no, es que, wow, las piedras se aflojaron. Pero no, estás parado delante de Dios, pero la presencia de Dios no está ahí. A mí me ha pasado. Y es importante que nosotros seamos humildes para reconocerlo y salir de ahí. Dice que luego de eso hubo un terremoto. Imagínate un terremoto ahí, toda la cosa, y no, ahora sí, el Señor está aquí, el Señor. Y resulta que en el terremoto tampoco estaba el Señor. Dice que luego de eso hubo un incendio voraz, ¿no? Un incendio ahí que es capaz de acabar con todo alrededor. Pero aún en medio de eso tampoco estaba Dios. Y aun cuanto este es material de otra prédica, pero que lo podríamos desarrollar de otra manera, pero quiero decirte, a veces nuestro accionar en Dios es un viento, una ráfaga tremenda. A veces nuestro accionar en Dios es un terremoto. A veces nuestro accionar en Dios es un incendio. Pero en medio de eso no está Dios. En medio de eso no está Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos pasando por un momento de esos? Nosotros generalmente confundimos y pensamos, no, Dios está conmigo porque hasta las piedras se aflojaron. Dios está conmigo porque vi cómo esto se remeció. Dios está conmigo porque yo veo todo lo que pasó. Y en realidad, lo único que estamos viendo es lo que queremos ver. Pero dice que después de todo esto, hubo un suave susurro. Y dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Este tiempo, en particular este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo de que nosotros dejemos pasar la ráfaga, el terremoto y el incendio. Y que nosotros nos pongamos con nuestros oídos atentos, nuestros oídos espirituales, con nuestro corazón atento. Señor, ¿dónde estás tú? Dice que cuando lo oyó, se cubrió la cara con su manto. ¿Qué quiere decir? Que cuando realmente el Señor estuvo en su vida, se presentó o él pudo ver la presencia de Dios cuando estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. Esto causó en Elías esta vergüenza de estar frente a su presencia.
No estoy diciendo que está bien avergonzarnos frente a la presencia de Dios, por si acaso, pero lo que estoy diciendo es que él entendía que no podía estar frente a la presencia de Dios como con todo lo que él tenía en su vida. Él tenía, se trataba de rendirse, de decir, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar, porque de pronto él causó un terremoto social al matar esa cantidad de profetas. Pero tal vez lo que Dios quería era que él esté en el susurro. Sí, está muy bien lo que hiciste, chévere, pero eso que remueve las piedras no es todo lo que yo espero de ti. Lo que yo espero de ti es que estés frente a mi presencia, porque solo cuando estás frente a mi presencia puedo tocar tu vida. Solo cuando estás frente a mi presencia puedo influenciar tu vida. Solo cuando estás frente a mi presencia eres útil a mis propósitos. Porque si no es así, de pronto estás siendo útil a tus propios propósitos. Entonces, luego de esto, que se cubrió el manto, dice, salió y se paró a la entrada de la cueva. Ya prosperó algo, ¿no? Se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿no? El ángel le vuelve a decir, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Le está diciendo, mírate dónde estás. Ya, ahora ya tengo tu atención, mírate dónde estás. ¿Y cuál es la respuesta de él? La respuesta recurrente. Él volvió a responder, dice, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda comida y ahora vienen a buscarme para matarme a mí también. Es que es la culpa de él, de ella. Es que yo, si es que no fuera por eso, yo estaría en otro momento diferente. Es que si no pasara esto, es que si esto, si esto, si el otro, si el otro. Y nos damos cuenta que a veces, aun cuando hemos estado en la presencia de Dios, nuestra naturaleza es recurrente. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Que nuestra naturaleza vuelve a alar nuestra vida hacia lo que no está bien, vuelve a alar nuestra vida hacia nuestros recuerdos, nos vuelve a llevar a esos mismos argumentos. Entonces dice que luego de eso el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste. Regresa por el mismo camino que viniste. Esto me tocó mucho. Me acuerdo cuando yo hacía una cosa mala y mi papá me decía, regrésate por el mismo camino que viniste. Yo iba ahí, mamá, me rompí la cabeza. Regrésate por el mismo camino que viniste porque te dije que no hagas lo que estabas haciendo. Mamá, me rompí la quijada. Regrésate, mamá, me rompí el brazo. Regresa, mamá, Bueno, yo me rompía todo. ¿Por qué? Esto me llamó la atención, porque cuando le estaba diciendo, regrésate por el mismo camino que viniste, le está diciendo, mira, nada de lo que haces cuando recurres a mi presencia es en vano, pero vas a regresar a donde estabas, a donde pensabas que tu vida corría peligro, a donde pensabas que no eras aceptado, donde pensabas que eras rechazado, donde pensabas que había dolor, donde pensabas que no podrías sacar adelante, donde pensabas que no puedes estar, donde pensabas que no hay amistad, donde pensabas que no hay esperanza. Regrésate hacia allá. Y cuando le dice regrésate a Damasco, hasta el desierto de Damasco, le dice, cuando llegues ahí, unge. ¿Y a quién le pide ungir? No son cualquier persona a las que les pide ungir. Resulta que le está diciendo, quiero que tú dejes de verte a ti mismo como el único que ha hecho cosas buenas. Y no solo eso, quiero que pongas a alguien, ¿sí? Que aceptes a alguien como tu autoridad. Le dice, quiero que unjas a Asael para que sea rey. Que unjas a Jehú para que sea también rey. El uno de Aram y el otro de Israel. Y no contento con eso, le dice, unge a Eliseo para que tome tu lugar como mi profeta. En otras palabras, le está diciendo, tú quieres avanzar en este viaje, no lo puedes hacer solo.
No lo puedes hacer de manera egoísta. Y no lo vas a hacer a la manera que tú pienses, escogiendo tú a las personas. Yo recuerdo cuando yo recién abría mi célula, Se te bloqueó el micrófono, Pastor Nico. gracias. Entonces yo le decía, no sé hasta dónde me escucharon, pero decía que cuando yo empecé mi célula, yo le decía al Señor, Dios, quiero que me traigas personas que sean cantantes, raperos, músicos, personas afines a lo que a mí me gusta. Porque pensaba que tal vez esas personas eran las aprobadas para mí. O personas con tal corazón, o personas que sean con este carácter. Porque pensaba que eso era lo óptimo. Pero lo que vemos aquí es que en ese momento, mientras estaba ocurriendo eso, Eliseo estaba desprendiéndose de sí mismo cuando estaba ungiendo a alguien que él no aprobaba como rey. ¿Y por qué digo que no aprobaba? Porque él dice, soy el único que queda con vida. Todos. Dice, todo el pueblo se corrompió y ha roto su pacto contigo. Pero tuvo que reconocer y darle liderazgo a alguien. Ya estoy terminando. Quiero decirte, en este viaje, tú debes poder levantar a alguien que sea autoridad sobre tu vida. Debes poder darle el lugar a alguien que ocupe esa autoridad en tu vida. Pero también debes poder levantar a otros que sean de autoridad. Y tú debes aprender a dejar un legado, como en este caso es Eliseo. Este viaje no se trata solo de ti. Tal vez en tu vida acabará tu viaje con tu propia vida, pero este viaje no es solo para ti. Hay muchos que están en este camino. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ustedes saben, los israelitas, esa generación que vivía en Egipto no entró a Israel. Pero no porque no entró a Israel quiere decir que no viajó. Al contrario, fue una generación que viajó. Fue una generación que estuvo andando y que alimentó y que guió a las generaciones siguientes. Entonces nosotros tenemos este sentir y este llamado de parte de Dios. Finalmente, cuando le dice el Señor, a cualquiera que escape de Hazael, o sea, de este reino, Jehú lo matará. Y a los que escapen del rey Jehú, Eliseo los matará. Dice, pero, sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Y con esta última parte lo que le está diciendo es esto. Este viaje, ¿sí? Este viaje que tú piensas que eres el único que lo estás haciendo bien, en realidad tiene alrededor de 7,000, ¿sí? Personas que también lo están haciendo bien. Y esas personas necesitan guía. Y esas personas necesitan un profeta. Y esas personas necesitan inspiración. Y tú no puedes quedarte a medias en este viaje. Lo que trato de decir en esta noche es que el Señor nos está diciendo, el viaje que nosotros tenemos por delante es un viaje en el que requerimos de estar delante de Él para tener las fuerzas, en el que necesitamos entender que no se trata de nosotros mismos para avanzar hasta el final, de saber que en este viaje nosotros debemos dejar cosas detrás, ¿sí? Porque esas cosas que van quedando atrás son glorias pasadas o sentimientos pasados. Y que este viaje se trata no de uno, sino de todos. El éxito
de nuestra misión es encontrar a esos 7,000 y levantarlos. Ahora entiendo, estos 7,000 es un número figurado, ¿no? Para nosotros. Entonces, 180 no se trata solo de conectarnos nosotros. Se trata de ir a buscar a esos 7,000 que están afuera. Y para buscar a los 7,000 que están afuera necesitamos salir de ese argumento. Necesitamos salir de la cueva. Necesitamos rendirnos y reconocer al Señor. Necesitamos caminar en esta unidad, dejando atrás lo que debemos dejar atrás. Y les dejo con este verso que, si no me equivoco, se los di hace 15 días, pero que de esto quiero compartir de aquí en 15 días. Proverbios 11, 29, sí, 29 básicamente. Proverbios 11, 29 dice, los que traen problemas a su familia heredan el viento. Solo voy a leer esta primera parte. Los que traen problemas a su familia heredan el viento. Es tiempo de que nosotros entendamos que hay un legado detrás de nosotros. Somos una generación crucial. Yo alguna vez les dije qué significa crucial. ¿Quién se acuerda qué es ser crucial? No sé si se acuerdan, pero para mí es un lema. Crucial quiere decir que nosotros somos decisivos en este tiempo. Nosotros somos decisivos en este tiempo. Eso quiere decir que somos cruciales. Que nuestro accionar tiene todo que ver con lo que pase por delante en las siguientes generaciones y aún en esta. Entonces, no nos quedemos a medias. No pensemos, no, yo no puedo hacer más. Hay mucho que puedes hacer. La gente, esos 7,000, están ahí afuera esperando ser encontrados. Amén. Amén. Les veo, algunos están así, se quedaron pensativos. No quiero que piensen, híjole Dios, ¿y ahora? No. Este es un camino y es un viaje hermoso que tenemos por delante. Este viaje tenemos que disfrutarlo juntos. Y juntos tenemos que ir alcanzando estas victorias. Juntos tenemos que ir viendo y alegrándonos cuando otros conocen de Cristo, cuando otros inician o se unen a este viaje. Yo quiero preguntarles ahora en este punto, ¿cuántos de nosotros entendemos que en este viaje nos hemos estado, no hace falta que respondan con sus manos, pero cuántos entendemos que nos hemos estado quedando? ¿O que hemos sido de aquellos que se quedaron en la cueva? ¿O de aquellos que querían morirse? ¿O de aquellos que pensaban que no había nadie más? Porque este es el tiempo de salir de esos argumentos. Ahí donde tú estás, permíteme hacer una oración. Precioso Dios, yo oro levantando a esta generación de jóvenes adultos. Yo te pido, Señor, que seas tú haciendo una obra de salvación, una obra de libertad, una obra, Señor, de levantarnos, de fortalecernos. Padre, entendemos, Elías fue un gran profeta, pero no pudo llegar a ser ese gran profeta sin que primero te dé lugar o que tenga un gran Dios por delante. Y yo oro porque nosotros le aprendamos a dar ese lugar a ese gran Dios. Porque nosotros entendamos que si es que nosotros vamos a la montaña, pero seguimos siendo el centro de las cosas, entonces no estamos en tu montaña. O tal vez estamos metidos en las cuevas. Ayúdanos a salir de esa cueva, de la cueva de la crítica, de la cueva del juicio, de la murmuración, a la cueva del resentimiento, a la cueva del recuerdo, a la cueva del estancamiento,
a la cueva de la soledad, a la cueva de la división, a la cueva de la pelea, a la cueva de la competencia, Señor, a la cueva, Señor, del trauma, Señor, de los recuerdos, a salir, Señor, de la cueva de la venganza, de la cueva, Señor, de la ira. Ayúdanos a salir, Señor, de esas cuevas. Ayúdanos, Señor, porque todo lo que no proviene de fe es pecado y no queremos admitir en nuestra vida estas cosas. No queremos que estén en nuestro interior. Por eso, Señor, preferimos pararnos frente a ti, Señor, y escuchar que no estás tú en todo lo que nosotros hacemos o en todo lo que es llamativo. Estás cuando tú hablas a nuestro corazón y nos puedes decir esa verdad que transforma nuestra vida. Y yo oro, Señor, porque no seamos más recurrentes en los argumentos que tanto daño están haciendo a tu iglesia, a tu casa, a tu familia. Tenemos este lema como iniciamos los cultos, Señor, que comunidad de fe es tu iglesia, es tu casa y es tu familia. Pero, Señor, tu palabra dice, los que traen problemas a su familia heredarán el viento. Líbranos de que esta casa tenga una herencia que no sea la que tú tienes para nosotros. Líbranos de eso, Señor. Líbranos de eso, Padre, con temor santo, con temor santo. Queremos ir hacia esa montaña donde tendremos que cubrirnos el rostro frente de ti, porque tu santidad descubrirá toda nuestra imperfección, Señor. A ese lugar donde tu santidad desnuda nuestras almas, Señor, y donde no hay otra opción sino rendirnos y cambiar. Y yo oro porque ese sea nuestro sentir, porque en eso hay influencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia se mantiene viva y tú eres parte de ella. Síguenos en nuestras redes sociales, encuéntranos en Facebook e Instagram como 180 CDF Granados. No dejes de conectarte a nuestras reuniones los viernes cada 15 días a las 7:30 de la noche. Y no olvides conectarte a nuestro canal de YouTube Comunidad de Fe Granados. La iglesia no se detiene. Porque la iglesia eres tú.